Amén. Y bueno, esta es la última prédica. Me parezco al Eduardo. No, pero bueno, como los hermanos la mayoría sabe, en 25 días viajo a Alemania por un año. Así que el pastor me dio la oportunidad de predicar antes de que me vaya, un día domingo. Y bueno, como siempre hacemos cosas locas, y sobre todo los líderes de adolescentes hacemos cosas locas. Quiero invitar acá adelante a Juan, que se me está escapando, y a Daniela, y vamos a escoger un adolescente en representación del Eduardo, algún discípulo que lo represente. ¿A dónde está el Benja? ¿Por qué el Benja? Porque una vez estuvimos conversando y bueno, nosotros como trabajando con los adolescentes creemos que nosotros estamos discipulando lo que nosotros somos. Entonces, así como Pablo decía que él imitaba a Cristo y que por tanto ellos tenían que imitarlo a él, nosotros creemos que, bueno, no somos perfectos, pero tratamos de que ellos nos imiten a nosotros como nosotros tratamos de imitar a Cristo y también a nuestros pastores y a todas las personas que son ejemplos en la fe. Y bueno, Benjamín ha copiado una cualidad muy buena de Eduardo, que es comer. Así que, bueno, ¿y por qué están los tres acá? Bueno, porque ahora que yo no voy a estar, ellos van a quedar a cargo, Eduardo. Y se nos suma a nuestro equipo hace ya unos meses, Juan, que ha estado reemplazando y todo, así que, o sea, entre comillas, reemplazándome porque cada uno es diferente, cada uno es especial y el Señor le ha dado su lugar a Juan, así que le damos gracias al Señor por lo que pasó por él. Y me gustaría que como iglesia oráramos por ellos, porque trabajar con adolescentes no es fácil. Estamos entre los niños y los jóvenes y nuestro trabajo es sostener lo que alguna vez hizo con los niños para que cuando sean jóvenes no se aparten. Amén. Así que es una ardua tarea, un trabajo fuerte y constante. Sobre todo que un día estamos bien, un día estamos mal, entonces hay que estar ahí. Y yo creo que el Señor hay que orar para que les dé sabiduría, para que les dé las capacidades necesarias para trabajar, para ser inteligentes, para ser innovadores, para ser creativos y para que el Señor haga su obra en sus vidas. Amén. Y vamos a orar también por el Benjamín y todos los adolescentes para que el Señor cumpla su propósito en ellos. Así que le invito a que se pongan en pie. Vamos y extienda su mano hacia ellos. Padre Celestial, Señor, en esta hora te presentamos, Señor, en nuestras vidas, Señor, que están aquí. Padre, te encomendamos, Señor, sus vidas, Señor, te encomendamos, Señor, la tarea, Señor, que tú estás haciendo, Señor, para esta iglesia, a través de ellos, Señor. Padre amado, Señor, yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, de que tú derrames, Señor, tu unción, Señor, una unción única, Señor, en cada uno de ellos, Señor, de acuerdo, Señor, a tus planes, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Que nadie, Señor, reemplaza a nadie, sino al contrario, Señor, de que tú haces, Señor, tu voluntad en ellos, Señor, y les das el lugar que les corresponde, Señor. Padre, en esta hora, Señor, que en ellos, Señor, haya sabiduría, Señor, de parte tuya, Señor. Que haya sabiduría, Señor, desde lo alto, Señor. Que ellos sean, Padre, personas confiables, Señor. Que ellas sean personas, Señor, una roca, Señor, un ejemplo, Señor, de tu obra, Señor. Padre, que en medio de las tentaciones, Señor, se hagan fuertes, Señor, que en medio de las circunstancias, Señor, también se hagan fuertes, Señor, y puedan depender, Señor, de ti, Señor, de la roca, Señor. Y que, como decía Padre, sean ejemplos, Señor, en todo, Señor. Como dice la palabra, Señor, como Pablo le exhortaba a Timoteo, Señor, de que no menospreciara su juventud, sino al contrario, que fuera ejemplo en palabra, fuera ejemplo en comportamiento, fuera ejemplo aún, Señor, en la iglesia, en todo lo que hacía, Señor. Y así mismo yo te pido por ellos, Señor, para que sean ese ejemplo, Señor, y que los adolescentes, Señor, que los jóvenes y los niños, Señor, en esta iglesia se afirmen, Señor, porque ellos no son la próxima generación, ellos son esta generación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, les bendecimos
Y declaramos, Señor, tu mano, Señor, poderosa con ellos, Señor. No solamente, Señor, obrando, Señor, con sabiduría, sino también obrando con poder y con milagros, Señor. Padre amado, de que adolescentes, jóvenes y niños, Señor, cada vez que lleguen delante de ellos, Señor, serán sanados, Señor, serán tocados, serán ministrados, Señor, y ahora recibirán palabras de ciencia y profética de parte de ellos. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Amén. Y bueno, hoy el tema que quiero hablarles es sobre una fe completa. Y un poco interesante el concepto de qué es una fe completa, según un poco como la definí, de dónde lo tomé. Y quiero que vayamos primero al libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí en sus Biblias o en sus celulares, que puedan abrir la aplicación. Pueden abrir sus Biblias. Hebreos, capítulo 11. Amén. Hebreos, capítulo 11. Está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, siempre lo digo en los adolescentes. Está en el Nuevo Testamento, está casi al final, antes de la carta de Santiago. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo tienen? Ya. El versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la Escritura nos dice que es la fe, que es la certeza. O sea, yo estoy seguro de algo. ¿De qué estoy seguro? Dice, de lo que se espera. Es decir, que hay algo que se me fue prometido y por lo cual yo estoy seguro que eso va a llegar en algún momento. Amén. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces es pues la certeza, la seguridad ya de lo que se espera. Pero después también dice, es la convicción, la creencia de lo que no se ve. Ya, es como que yo le diga, hermano, aquí al medio hay un pilar gigante de 3 metros, pero no se ve, pero algún día va a estar. Y yo lo veo, y no voy a pasar por ahí porque yo sé que hay un pilar. Y usted dice, pero si no hay nada, pero yo lo veo, yo sé que va a estar ahí. Y yo sé que está. Entonces como que vivo, creo algo que no se puede ver, pero yo ya lo veo que está ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Muy enredado? ¿No? Ya. Entonces dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, entonces para ser cristiano, una de las cosas fundamentales es vivir con fe. Vivir creyendo, ¿cierto?, cosas que se nos fueron prometidas y tener la convicción de que eso va a estar ahí, de que eso va a suceder. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando hablamos de una fe completa, hablamos de que en algún momento tenemos alguna duda de lo que el libro de Hechos nos dice, porque tenemos fe en el Señor, pero empezamos a titubear, ¿cierto?, de lo que realmente nos fue prometido. Y vemos en el Antiguo Testamento un hombre llamado Abraham. Y este hombre Abraham fue llamado por Dios. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo a Abraham? Pero fuerte, vamos, así como. ¿Qué? Alguien que levante la mano y que me diga fuerte allá el hermano Juan. Ya, ¿qué Dios le dijo a Abraham? No, que no. Es medio sordo. Ya. Pero antes de tener el hijo, padre de multitud de naciones, que se fue a su tierra y su parentela. ¿Qué pasaba con Abraham? Abraham tenía 75 años y él vivía en Ur de los Caldeos, ¿ya? Es decir, en Babilonia. Y a Abraham, Dios le dice,
mira, ¿sabes? Acá estás con tu familia y te voy a mostrar una tierra que va a ser para ti y tu descendencia. Y le dice, vete de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. O sea, Abraham, primero, cierto, como dice aquí, tuvo convicción de lo que no era. Porque Dios le dijo, te voy a mostrar una tierra que va a ser tuya. Y no le dijo, pero tienes que ir al norte, tienes que ir al sur. Dijo, te lo voy a mostrar. Es como, Dani, vamos de vacaciones. Y la Dani me dice, ¿dónde? No sé, ahí en el camino vamos a ir viendo. Y un poco fue así. Que el Señor dijo, ya, vamos a Abraham. Y Abraham, ¿dónde? No sé, yo te muestro ahí el camino. O sea, el Señor sabía, pero Abraham obviamente que no. Con la promesa de que en algún momento Dios le iba a dar un hijo, o muchos, y él iba a ser padre de multitudes. Porque Abraham con Sara no habían podido tener hijos. Y Abraham ya tenía 75 años, y Sara tenía 65 y era estéril. Entonces imagínense una mujer de 65 años que es estéril, ¿en qué momento va a dar a luz un hijo? Biológicamente es imposible. ¿Sí o no? Entonces dice la Escritura que pasaron 25 años. 25 años. Hasta que llegó el hijo de la promesa. Pero en esos 25 años, Abraham titubeó varias veces. Y de hecho, a tal punto de que él sabía que Dios le iba a dar un hijo, pero al final terminó cediendo, ¿cierto? Y tuvo un hijo con Agar, que era la esclava de Sara. Y tiene, por tanto, un hijo que se llama Ismael, ¿cierto? Y hoy Ismael, si ustedes no lo saben, es el padre de las naciones árabes. Y después, su hijo Isaac, que es el padre de la nación israelita. Y hay una promesa allí, o sea, promesa, sino que dice la Escritura de que entre Isaac e Ismael vivirían peleando toda su vida y toda su descendencia. Y que usted hoy día vea noticias y vea que los palestinos le hacen una bomba a Israel y Israel responde y no sé qué cosa, eso ya estaba en la Biblia profetizado y escrito hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque Abraham titubeó en su fe. Y quiso, a veces como dicen los pastores, quiso ayudarle a Dios. Pero realmente nosotros vemos acá que no hay que ayudarle a Dios, sino que Dios tiene todo en su tiempo. En Eclesiastés 3:11 dice, lo estábamos viendo el otro día con los adolescentes, que Dios ha hecho todo en su tiempo. Dice, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho de principio a fin y ha puesto eternidad en ello. O sea, Dios ha hecho o tiene planeado cosas en su tiempo, en su momento. Y Abraham tenía un tiempo en el cual Dios quería obrar con él, Dios quería tratar con él. Pero Abraham se adelantó. Y muchas veces nosotros también nos adelantamos, los jóvenes, los adolescentes, queremos vivir cosas que viven los grandes, después cuando somos grandes queremos arrepentirnos, a lo mejor vivir, haber disfrutado nuestra niñez, y por qué no hice esto, ¿cierto? Bueno, ese es el gran conflicto de todos los seres humanos, la lucha contra el tiempo, que después a lo mejor nos vamos envejeciendo, que no tenemos la misma fuerza, pero para el Señor ese no es un problema. Para el Señor ese es un instrumento para trabajar con nuestras vidas, para demostrarnos de que para lo que a nosotros parece difícil o imposible, para Él no. Y por lo tanto Dios trabajó con Abraham 25 años. Y cuando Sara ya tenía 90 y Abraham tenía 100, y que ya parecía ya más que imposible de que él tuviera un hijo, y que Sara siendo estéril tuviera un hijo, dice la Escritura que por la fe en el libro de Hebreos, Sara tuvo fuerzas y pudo dar a luz un hijo. Imagínense, 90 años, dando a luz un hijo. No sé de ustedes, aquí a lo mejor de quienes son mamás, no creo que a los 90 años digan, ah, sí, buena edad para tener un hijo. ¿No? Sino que a lo mejor hay cansancio, hay un montón de situaciones que a lo mejor el cuerpo en ese tiempo ya, a esa edad, ya no resiste, ya no aguanta. El cuidar a un niño, que aguantar el llanto, que no sé, hay que cortarse de darle la leche, no sé, un montón de cosas. Y dice que Dios, ¿cierto? Si le dio la fuerza, no sabemos, pero yo
¿Es tuyo? No. Bueno, que el Señor también le dio la capacidad para poder criar a ese hijo. Como muchas veces se dice este dicho popular que no está en la Biblia, que el niño vino con la marraqueta bajo el brazo. Pero no solamente con la provisión, sino también con lo que Abraham y Sara, Señor, necesitaban para aquel momento, para criar a su hijo. Para tenerlo, ¿cierto? Y no que, no sé, pasara un año y Isaac quedaba huérfano, o pasaran 10 años y Isaac quedara tirado, ¿no? Sino que aún la Escritura nos dice que después, más adelante, cuando leemos las genealogías y por la cantidad de años que vivieron, bueno, Sara murió, pero dice la Escritura que por lo menos Jacob e Esaú crecieron, ¿cierto?, con Abraham por lo menos 20 años. Si contamos la genealogía y buscamos todo, imagínense, Abraham no solamente vio a su hijo Isaac, y dice la Escritura también que tuvo otros hijos e hijas con otras personas, otras mujeres, pero sino que también pudo ver aún a sus nietos. Imagínense, un hombre de 75 años que era estéril, que fue padre a los 100 y fue capaz de aún ver a sus nietos. Imagínense. El Señor se pasó con Abraham. Súper regaloneado. ¿Y Abraham cómo fue llamado? Amigo de Dios, Padre de la fe. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para tener una fe completa? Y bueno, lo primero que necesitamos es comenzando a tener fe. Y para tener fe, ¿qué necesitamos? Un despertar espiritual. Nosotros, a lo mejor, yo no sé cuántos nacieron sin conocer al Señor. ¿Cuántos no nacieron en una familia cristiana? Muchos. ¿Cuántos nacieron en una familia cristiana? ¿Cuántos de los que nacieron en una familia cristiana, a pesar de haber conocido al Señor, muchas veces tuvieron que volver a conocerlo y vivir una experiencia personal? Yo creo que todos. Porque todos en algún momento necesitamos de un despertar. De que el Señor en algún momento nos llama. Así como a Moisés, que dice que alrededor de la edad de 20 años, que se había quedado como príncipe de Egipto, ¿cierto? Un hijo más de Faraón, y que él descubre que es hebreo, y que él descubre no solamente que era hebreo, sino que él tenía un llamado de Dios de liberar al pueblo de Israel, y que cuando ve que hay un egipcio, ¿cierto?, maltratando a un hebreo, ¿cierto?, no sé, ahí sale y le echa la espantada, qué sé yo, ¿no? ¿Cierto? Se enoja, dice que golpea, pelea con el egipcio y lo mata, y lo esconde, y después lo descubre. ¿Y qué hace Moisés? Sale huyendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hay en la escena? En la escena tenemos Moisés que descubrió algo, tuvo un despertar espiritual, descubrió su propósito en Dios, descubrió que Dios quería hacer con él. Pero descubrimos también otra escena, en que Moisés no supo controlar su carácter, no supo manejar su vida de acuerdo al propósito de Dios. Y es que cada vez que tenemos un despertar espiritual, también tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Porque un despertar espiritual de conocer al Señor es muy lindo. Pero cuando tenemos un fortalecimiento espiritual, no solamente conozco al Señor y sé que existe el Señor, sino que hago cambios en mi vida para que el Señor se haga real, para que se fortalezca mi vida espiritual, para que yo no solamente crea en el Señor, sino que también lo viva. Y eso también fue a lo mejor el problema de Abraham, de que Abraham creyó en el Señor, creyó en la promesa, supo su propósito. Hubo un despertar en él porque él venía de Babilonia, un pueblo que adoraba muchos dioses. ¿Ya? Y si ustedes aún ven a Salfate y dicen que, no sé, que hay el ovni, qué sé yo. No, pero dice, Babilonia tenía muchos dioses. Y dice que sale de ahí Abraham a creer en un solo Dios. Y que le dice que le va a dar un hijo. Que tal vez fue la promesa que no escuchó en Babilonia, que no escuchó de los dioses paganos, que no escuchó de las estatuas, sino que le dijo: yo haré de ti una nación grande, yo haré de ti algo imposible. Escuchó la voz del único y todopoderoso Dios.
Pero a pesar de escuchar la voz del único todopoderoso Dios, podemos leer en la Escritura que él titubeó, que tuvo un hijo, que no solamente tuvo un hijo, sino que después fue a Egipto, y que estando en Egipto hizo pasar a su esposa Sara por su hermana, y que después tuvo problemas con Faraón porque Faraón le gustó la Sarita, y ahí el Señor mandó una pesadilla a Faraón, y hubieron ahí varios problemas, y a Abraham lo tuvieron que echar de Egipto. Entonces, nuestra actitud y nuestro comportamiento y cómo vivimos tiene que ser modificado con este fortalecimiento espiritual que tenemos a través de este despertar. Y así también lo vemos en Moisés, que como tuvo que huir, dice la Escritura que cuando él ve la zarza ardiendo, él ya tenía 80 años. Es decir, tuvo que pasar 60 años en el desierto, siendo moldeado por Dios para ser llamado de nuevo. Para recordarle a Moisés, tú no estuviste en el desierto solamente porque sí, sino porque tú tenías un propósito. Tú no estuviste en el desierto porque mataste en Egipto, sino porque yo en el desierto hablé a tu corazón. Así dice la Escritura. Así le dice Dios al pueblo de Israel, que lo envió a la tierra al desierto, porque en el desierto pudo hablar a su corazón, porque en el desierto lo pudo purificar, en el desierto lo pudo limpiar. Y lo vemos porque Moisés, después que tiene este llamado y que Dios le dice, ve a Egipto, ve a los hebreos y dile que Yahweh, ¿cierto? El yo soy, te envía. Que yo soy el Dios Todopoderoso que ha escuchado su clamor y que los voy a libertar con mano poderosa. Y llega allá y nadie le compra. Llega allá y nadie le cree. ¿Qué? Venís tú, ¿cierto? Viviste 60 años, nunca has sabido que estar aquí trabajando en el lodo para el faraón, que te golpeen. Y cuando estuviste acá en Egipto, comías allá en la mesa de faraón. Nadie le creía a lo que a lo mejor Moisés quería hacer. Pero Moisés tenía un llamado, insistió, le creyeron, Dios hizo milagros, las 10 plagas, abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel, que era un pueblo de casi 3 millones de personas, esclavas, salieron y vivieron en medio del desierto, provistos por Dios, ¿cierto? Con maná todos los días, 6 días a la semana, porque el séptimo era el día de descanso y el Señor el día sábado, o sea, el día anterior le daba doble porción. Les daba, que Señor, tenemos hambre, queremos comer carne. El Señor les mandaba carne. Señor, queremos agua. Les sacaba agua de una roca. El pueblo vio cuántos milagros ustedes se imaginan. Pero si ustedes leen los libros de Éxodo, los libros de Levítico, Número, Deuteronomio, ¿qué se van a encontrar? Un pueblo, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, para venir a morir acá en el desierto. Si hubiésemos hecho esto, ¿para qué venimos para acá? ¿Para qué siguió Moisés? No sé cuántos, tuvo como 2 rebeliones Moisés en el desierto. Imagínense, un pueblo que veía milagros todos los días como el maná, un pueblo que vio milagros de que murieron los primogénitos en Egipto, menos los suyos, un pueblo que vio que al Señor mandó granizo y mandó fuego al mismo tiempo, un pueblo que vio que el Mar Rojo se abrió delante de ellos como 2 paredes y que aún historiadores, ¿cierto?, que no cristianos han buscado y han encontrado tablas donde dicen que los egipcios vieron que el mar se partió como con un cuchillo y que por los jeroglíficos habla de que se quedaron realmente 2 paredes. Entonces, el Señor hizo milagros, hizo cosas sorprendentes. Y tuvimos un pueblo que tuvo un despertar, pero un pueblo que estaba en medio de ese despertar, de ese avivamiento, viendo esos milagros, seguía quejándose. Porque no supo cambiar su manera de vivir. Y por eso Dios después envía la Torá, envía la ley, para que ellos pudiesen cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Y Jesús después les dice, por la dureza de sus corazones, Dios les envió la ley, porque sus corazones de esclavos no sabían entender el amor. Porque ningún egipcio fue y dijo, le sobó la espalda y dijo, está cansadito, voy a descansar.
sino que está cansadito con el látigo, dale más duro. Y el Señor mordió al pueblo de Israel en el desierto. Y muchas veces nosotros somos como ellos. Vemos milagros, vemos al Señor obrando en nuestra vida, vemos al Señor haciendo cosas poderosas. No somos porfiados. Somos personas que nos quejamos delante de Dios. Entonces, ¿qué es necesario para tener una fe completa? Creerle al Señor, tener esa certeza, tener esa convicción, pero por sobre todo, que uno de los frutos del Espíritu, en Gálatas 22-23, tener el gozo del Señor. La palabra en Isaías dice que mi gloria no sea dada a ninguno más. Isaías 48:11. Y aún el apóstol Pablo nos escribe diciendo: Dios no es servido por manos de hombres, sino que Él no necesita nada de nosotros, porque Él es el dador de la vida, del aliento y el sostenedor de todas las cosas. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros? Cuando el pueblo de Israel se quejaba, cuando el pueblo de Israel estaba ahí reclamando, era porque no tenía fe. Pero era por algo más, porque no tenía a Dios realmente en su prioridad, en su corazón. Porque si el pueblo de Israel, si Moisés y si Abraham hubiesen estado todo el tiempo con el Señor en su corazón, otra sería la historia. ¿O no? Si ellos hubiesen entendido que a pesar de las circunstancias difíciles, de que el Señor es mi fortaleza, de que el Señor es mi roca, que en medio de la pena, el gozo del Señor es mi fuerza, ¿cierto? Mi fortaleza, otra vez ha sido la historia. Hubiesen podido aguantar, hubiesen podido resistir, hubiesen sido otros hombres. Pero aún así el Señor moldeó sus vidas, aún así el Señor hizo de ellos hombres de fe, hombres que destacaran en la Biblia. Porque todos podemos errar, pero al que cae, el Señor le extiende la mano y lo levanta. Amén. Amén. Entonces, para tener esta fe completa hay que tener una certeza. Y para tener esta certeza hay que vivir con alegría, confiando en el Señor. Dice el rey Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés, dice: ¿quién podrá regocijarse sin Dios? Y a ver si lo podemos leer, libro de Eclesiastés. Bueno, dato importante, de paso para contextualizar, pero si alguien tiene depresión, no le aconsejo leer este libro porque Salomón lo escribió con depresión. Pero al final de todas sus depresiones, porque habla de que todo es vanidad, él menciona que Dios está detrás de él, de todo lo que él hace. Y miren lo que él dice. Eclesiastés 2:25. Miren, voy a partir del 23 para que aún me entienda lo que yo le digo. Dice: ¿por qué todos sus días no son sino dolores, sus trabajos molestias? Aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Así todo el libro de Salomón ahí depresivo, escribiendo que muchas cosas son vanidad. Y yo creo que eso es lo que refleja a todos nosotros, que trabajamos, ¿cierto? Que nos fatigamos, que nos vivimos preocupados, que hay que pagar esto, que si me va a alcanzar la plata. Y Salomón luego escribe: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y que beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces Salomón habla de que sigue trabajar todo, pero si tú trabajas, que lo disfrutes. Amén. Y que esto viene de la mano de Dios. Pero luego dice el 25, ¿por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará? Dice esta versión mejor que yo.
pero en otra versión y en otras traducciones dice, ¿quién comerá y quién se cuidará o quién se gozará si no es con Dios? Aquí tenemos un error de una traducción, creo, a lo mejor puede ser, pero como ya le decía, en varios textos dice, si no es con Dios, si no estoy con Dios. Porque dice, si esto es de la mano de Dios, ¿quién no lo hará? ¿Quién no se gozará si no está con Dios? ¿Sí o no? Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Era algo bonito y lo terminó así. Pero aquí Salomón nos está escribiendo de que muchas veces nosotros nos preocupamos, nos olvidamos de nuestra fe, hacemos cosas y olvidamos de que también las cosas que tenemos que hacer, que la vida que tenemos, que las promesas que el Señor nos ha dado son para disfrutarlas, son para estar acompañados de su mano, y que si comemos, si vivimos o hacemos lo que hacemos, si nos gozamos, no lo haremos de la mano de Dios. Si Dios al hombre que agrada, ¿cierto? Dice, le da sabiduría, ciencia y gozo. Y aún dice el Salmo 4.8, ¿cierto? Dice, que paz me acostaré y así me dormiré. ¿O no? El Señor está con nosotros, se preocupa de nosotros. Amén. Ahora, viene otro dilema. Que dice, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Y que no nos preocupemos de las cosas de este mundo. Y aún Jesús, ¿cierto?, lo enseña. Si vamos en el libro de Mateo, capítulo 6, deme un segundo. 6:25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Porque os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas, de todas ellas. 33. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y es que en el fondo cada uno de nosotros, ¿qué está buscando? Las añadiduras. Y perdemos de vista, por tanto, el reino de Dios. Perdemos de vista lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y nos enfocamos en las añadiduras que tal vez Dios nos ha prometido. Como dicen algunos, vamos detrás de las bendiciones en vez de buscar y seguir buscando al Señor de las bendiciones. Cuando dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 que si nosotros cumplimos con sus estatutos y mandamientos, todas estas bendiciones te seguirán el resto de tu vida. Las bendiciones, si nosotros cumpliéramos los estatutos, ¿cierto? Viviéramos como Dios nos pide, no tendremos que estar mendigando bendiciones, sino que las bendiciones nos seguirían.
Dice que a través de Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición que está en lugares celestes. Entonces, ¿por qué muchas veces nos angustiamos? ¿Por qué muchas veces nos preocupamos? ¿Por qué muchas veces dudamos de lo que Dios ha prometido? Es porque hemos tenido un despertar espiritual y no hemos sabido trabajar en nuestra vida para fortalecernos, para resistir, para estar fuertes. Y Jesús aún dijo una parábola. Dijo que había un hombre, ¿cierto?, que construyó su casa en la arena y otro en la roca. Y que cuando venía la tormenta, ¿qué casa fue la que resistió? La que está en la roca. Entonces, mi invitación hoy es que seamos hombres de fe completa, de que no tengamos duda. Hemos pasado tal vez momentos difíciles, tal vez hay momentos donde hemos dudado si el día de mañana vamos a seguir viviendo, si habrá comida en la casa, y no es chiste, pero el Señor es nuestro proveedor. Y como dice aquí, cada día es su propio afán. Cada día el Señor nos moldea. Y ser capaces de alegrarnos en el Señor, de que si tenemos el dinero para poder ir al restaurante y gastar 30,000 pesos por una pura persona, o ir a un tenedor libre, como que a lo mejor no alcanza y tenemos solamente para un maruchan, estar alegres, porque el Señor fue mi provisión. Estar alegres porque el Señor aún en cada detalle se preocupa. Como aquí decía, si el Señor se preocupa de los pájaros, de las aves, se preocupa de los lirios del campo, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? ¿Cómo no se va a preocupar de tus hijos? ¿Cómo no se va a preocupar de tus nietos? A veces nos preocupamos de cosas materiales, de que si tenemos la casa, de que si tenemos, no sé, el auto, pero hay cosas que son más importantes, como vivir tranquilo, como vivir en paz. Yo, bueno, una de las situaciones que he estado viviendo en este último tiempo y que, bueno, algunos hermanos saben, pero mis papás se separaron y hubo toda una situación en la casa y mis papás tenían un departamento que habían comprado muchos años atrás, con mucho esfuerzo y todo, y como se separaron se lo estaban peleando y ninguno de los dos se dejaba vivir al otro tranquilo. Entonces un día nosotros tomamos a mi mamá y le dijimos: mamá, piensa que ese departamento se quemó y se perdió todo. Todo lo que había allí se perdió. No sigas peleando, porque nada de eso va a cambiar la situación, nada de eso va a ver. El hecho de que tú tengas o no los muebles, que tú tengas o no el departamento, no, a ti no te va a hacer más feliz y tú vas a estar más en paz, sino que tú estés tranquila. Depende de que tú puedas estar, ¿cierto?, ahí confiando a lo mejor la seguridad de que tú estás con nosotros, con tus hijos. A veces todos los días nos preocupamos de cosas materiales y nos olvidamos. Cosas como que podemos caminar, que podemos ver, que tenemos en nuestras manos. Hace poco en el Duoc se hizo una feria inclusiva en la sede donde estoy yo, y a los alumnos se les vendaba y se les hacía tener una experiencia que bueno, una nueva forma de cómo hacer servicios para las personas. Entonces a ellos se les vendaba y se les daba de estos palitos que usan los ciegos, ¿no?, de estas guías, y les decía: bueno, camina por el Duoc. Y el Duoc tiene escalera, anda a clases y siente como un ciego, un compañero tuyo que pueda ser ciego, tiene la misma experiencia de estar acá en el Duoc. Como un compañero tuyo que a lo mejor anda en silla de ruedas, tiene la misma experiencia de ir a clases contigo, que a lo mejor que tiene que llegar más temprano para poder tomar el único ascensor que hay en la sede, que a veces yo he estado 10 minutos esperando así como el ascensor porque tenemos que llegar a clase, el profe ya llegó y hay 40,000 personas y al final subiendo las escaleras corriendo llego más rápido que tomando el ascensor al 5.º piso, y uno dice: ¿y si no pudiera subir la escalera? Y si ese día a lo mejor, no sé, por X situación, o no puedo ver, o no puedo hablar,
¿Cómo serían mis clases? ¿Cómo sería mi experiencia como estudiante? ¿Cómo mis profesores me tratarían? ¿Están ellos preparados también? Y nosotros todos los días nos levantamos y no nos damos cuenta de lo que el Señor nos ha dado. De que cuántas personas teniendo a lo mejor todo el dinero del mundo darían todo lo que tienen, tal vez por poder ver. Tal vez darían todo lo que tienen por poder caminar. Y nosotros a veces venimos preocupados de cosas que realmente sí tienen un valor, sí son importantes, pero no son más importantes que estar vivo, no son más importantes que tu familia, no son más importantes que tus hijos, no son más importantes que aún tu propio tiempo, no son más importantes que el propósito de Dios contigo. Amén. Así que en esta hora le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y que si tú en algún momento sentiste de que perdiste esa fe a lo mejor completa, esa fe y te fuiste, te perdiste, te envaneciste, te empezaste a preocupar de cosas que no eran las esenciales y te alejaste del propósito de Dios como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés o como lo hemos hecho todos en algún momento. O sea, hay cosas que aún te pesan en tu corazón y que te alejaron de Dios. Yo creo que este es un buen momento para partir de cero. Este es un buen momento para decirle, Señor, yo te entrego toda mi vida, te entrego aún mis errores, mis fracasos, mis aciertos, como aún en el libro de Apocalipsis, te tiro mis coronas, los triunfos que he tenido, para reconocer que te necesito a ti. Para reconocer de que sin ti, Señor, no puedo llegar muy lejos. De que si tu propósito no estuviera conmigo, de que si tu propósito, Señor, no fuera tan grande, y de que si tú no tuvieras el control de todas las cosas, no podría decir Ebenezer, no podría decir que tú eres mi proveedor, no podría decir que he visto tu mano, que he visto tu gloria, que Señor, que he sentido tu paz en medio de la aflicción, en medio del dolor, y que solamente tú, Señor, haces cosas imposibles. Señor, que es estar tranquilo en medio de la angustia. Y que si tú has perdido alguna de esas cosas, hoy rinde tu corazón delante de Él, rinde tu vida delante de sus pies. Y dile, Señor, yo necesito no solamente tener un despertar, sino que también necesito, Señor, fortalecer mi vida. Y es porque después de cada despertar, una persona lo definía así: un despertar es como una chispa, pero el fortalecimiento es la dinamita. La chispa puede encender esa dinamita, pero también esa chispa puede ser apagada. Y si tú tuviste muchas chispas y sientes que has quedado donde mismo, tuviste muchas chispas, muchos despertares, pero nunca fortaleciste tu vida espiritual para lograr el nivel, para lograr lo que Dios está pidiendo de ti, creo que hoy también es la mañana de levantarte y decirle: Señor, yo quiero, Señor, volver a confiar en ti. Yo quiero, Señor, no vivir de avivamientos, no vivir, Señor, de momentos, no vivir tal vez de campamentos, de congresos, sino que en toda circunstancia yo sienta que tú eres mi Dios, que en todas circunstancias yo sienta que tú eres mi paz, que en medio de la angustia, Señor, tú eres mi gozo, que en medio del dolor tú eres mi fortaleza, que en medio, Padre, del abandono, Señor, tú eres mi consolador, tú me adoptas, y que cuando mi espíritu dice: Abba, Padre, yo siento tu abrazo, yo siento tu adopción, yo siento que soy hijo tuyo, yo siento que soy hijo tuyo, yo siento que soy hijo tuyo, y
que a pesar de mis errores, cuando llego a ti, tú pones calzado en mis pies, pones vestido nuevo, pones anillo en mi mano, Señor, y me vistes con vestiduras nuevas. Y me dices, tú eres mi hijo, mi hija amada. Y aún tienes la oportunidad para darme complacencia. Aún tienes la oportunidad para ser aquel hijo y cumplir aquel propósito por el cual yo te envié a esta tierra, por el cual yo te separé desde el vientre de tu madre, por el cual te separé y te hice diferente, por el cual mucho tiempo te sentiste que no encajabas en ningún lugar, porque tú eras mío y no del mundo. Y por eso cada circunstancia, cada desierto, cada dolor que tú pasaste, aunque muchos fueron decisión tuya, ninguno de ellos estuvo fuera de mi control, sino que en cada uno de ellos te moldeé, en cada uno de ellos trabajé en tu vida. Y si aún quedan cosas, tienes la oportunidad de abrir tu corazón nuevamente, para que yo te hable directamente y pueda seguir moldeándote como ese alfarero con ese jarro, hasta que seas una obra perfecta, hasta que seas una obra perfecta, hasta que seas una obra perfecta, hasta que seas una obra perfecta. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu. Te bendecimos a ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, que nos adoptaste. Señor, abre nuestra mente, abre nuestros ojos, Señor, de que tú obras, Señor, en nuestras vidas, y de que cada día es un milagro, de que tu vida vale más que una casa, tu vida vale más que un auto, tu vida vale más que los ceros que puedas tener en el banco o las cuentas, porque Dios envió a su Hijo a la cruz y dio su vida por Él para darte una vida diferente. ¿Qué esperas para vivir esa vida de gloria en gloria, esa vida en victoria, esa vida prometida? Esa es la convicción que debes tener, la certeza de la cual debes vivir, y con el gozo y la alegría de que no importa lo que pase, de que haya aguas que te ahoguen, de que haya aún fuego que te consumen, el Señor es tu guardador, el Señor es tu guardador, y Él te mantendrá a flote en la inundación, Él te mantendrá vivo en el medio del fuego, y saldrás aún sin olor a quemado, y sentirás gozo en tu corazón, porque has visto la bondad en la tierra de los vivientes del Dios Todopoderoso. Has visto la gloria y la mano poderosa del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Que te decimos, eres digno, Señor.